Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, una disculpa. Miren, ahorita ha sido como me ven, se ve un poco más oscuro que ayer, y es que algo está pasando aquí en México, de donde soy yo, y no tenemos luz ni internet. Fíjense, hasta los datos de los celulares está fallando. Pero bueno, ahorita ya me pude conectar con los datos y bueno, sigo sin luz, pero se va a ver un poquito más oscuro, pero bueno, así podemos comenzar. Una disculpa, antes que nada, compañeros, muchas gracias por acompañarnos a esta segunda sesión de la terapia de pareja, del diplomado de terapia de pareja. Pues hoy vamos a hacer la primera práctica con alguien que guste proponerse para poder hacer este primer abordaje que yo les comentaba ayer, ¿verdad? Yo normalmente en mis terapias, normalmente hago sesiones de 2 horas, pero compañeros psicólogos casi siempre son sesiones de 1 hora. Pero bueno, yo las hago así, de 2 horas. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es ese primer abordaje para poder llegar, perdón, a la semilla de lo que ocasiona la situación que estamos actualmente. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la parte teórica que ayer comentábamos? Ya ven que la dinámica de la clase es poder iniciar con esta parte teórica en donde vamos a ver, tenemos que hacernos expertos en cómo se forjó la personalidad que tengo ahora, ¿verdad? Al día de hoy soy la persona que soy gracias a todo lo que influyó desde el nacimiento, ¿verdad? Inclusive antes del nacimiento. Bueno, ayer les conté estas 3 historias para que podamos ver, darnos cuenta de cómo nuestra situación actual está determinada por nuestros padres, inclusive por nuestros abuelos. También, pues, platicamos 3 preguntas, pues, retóricas, así para que cada uno de nosotros nos demos cuenta de, a ver si ahorita me puedo dar cuenta si me comporto igual que mamá o yo varón igual que papá, y si mi pareja se parece en rasgos de mi mamá y todo esto, ¿verdad? Fueron preguntas como de introspección, para que cada quien pueda darse cuenta desde dónde estamos, desde dónde partimos. Y bueno, para hacernos expertos en cómo se formó la personalidad que tengo ahora, pues primero debemos definir qué es la personalidad. Y bueno, fíjense si por la formación en programación neurolingüística ya tengo la costumbre, y es algo que les quiero compartir, de cuando nos comunicamos con alguien, lo ideal, lo más apropiado es igualar conceptos. Porque fíjense, ahorita si ustedes tienen algún conflicto con su pareja, con sus hijos o con quien sea, puede ser que el motivo de ese conflicto, de esa falta de entendimiento, sea que cada quien está hablando con conceptos diferentes. Lo que para mí, en este caso, lo que para mí es personalidad, para otra persona puede ser personalidad, otra persona de ustedes, y en el mismo grupo cada quien puede tener su propio concepto. Pero entonces, aquí en este diplomado siempre vamos a igualar. Cuando estemos hablando de algo, siempre yo les voy a platicar un concepto general para que todos para que todos entendamos lo mismo sobre ese concepto. Y la sugerencia es lo mismo para en casa, ¿verdad? Por eso les comentaba que cuántos conflictos con nuestra pareja, hijos, etcétera, es porque cada quien tiene su propio concepto. Entonces, como un primer tip para solucionar esos conflictos, esas situaciones, pues es siempre estar seguros de a qué se refieren. Por ejemplo, con los hijos, ¿verdad? A veces nosotros le decimos a los hijos, oye, pero llega temprano. A lo mejor para mi hija, temprano es las 12 de la noche, pero yo cuando digo temprano me refiero a las 10 de la noche. Entonces, fíjense, para lo mismo, cada quien tiene su concepto. Y mi hija llega a las 12 de la noche y yo me enojo y ahí estamos discutiendo y todo, y no aclaramos el concepto y se vuelve a dar la situación
y ella vuelve a llegar a las 12, yo vuelvo a pensar que ella tiene que llegar a las 10 y siempre estamos discutiendo. Y fíjense qué fácil es siempre en definiendo el concepto. A ver, para ti, ¿qué es llegar tarde? Para mí llegar tarde es tanto. Entonces, pues esa práctica siempre la vamos a hacer, ¿verdad? Como dice el compañero, la comunicación asertiva. Y parece algo muy fácil, así algo muy lógico que uno debe de hacer. Pero yo me he dado cuenta que en terapia mucho de los conflictos es por eso. Fíjense, aunque parezca tonto, parezca muy simple, en terapia yo me lo encuentro. Por eso en los talleres, en los diplomados, en las clases que doy, también soy profesor en una universidad, siempre empiezo por ahí, igualar conceptos. Bueno, entonces fíjense, personalidad es el patrón de pensamientos. Ese patrón de pensamientos son los programas que hemos estado diciendo ahorita, son esos circuitos neuronales, le podemos decir de diferentes maneras, o circuitos neuronales o programas que se grabaron en la infancia o en algún otro momento de nuestra vida, o patrones de pensamiento. Entonces la personalidad es el patrón de pensamiento, los comportamientos y sentimientos que determina la forma de actuar ante diversas situaciones a una persona. Fíjense, es el patrón de pensamiento, o sea, los programas, el circuito neuronal que ahí se formó. Y luego, ¿qué son sentimientos? También para aclarar. Sentimientos se confunden muchas veces con las emociones. Las emociones son las que están integradas como fabricación del humano que somos, del humano que somos. No recuerdo si ayer les comenté que lo más conveniente, y lo vamos a ver a lo largo del diplomado, lo más conveniente es que sepamos que ahorita estamos viviendo una experiencia humana en este cuerpo humano, pero que lo que verdaderamente somos es el alma, el espíritu, la energía que está habitando este cuerpo. Esa energía, ese espíritu es lo que verdaderamente somos. Pero ahorita como estamos viviendo una experiencia humana, pues necesitamos un uniforme, ¿verdad? Un traje hecho a la medida, por así decirlo, y es este cuerpo. Este cuerpo sí es humano, ¿verdad? Entonces, las emociones vienen dentro del diseño humano. Así fueron fabricados, ¿verdad? Por así decir. ¿Por qué? Porque las emociones son espontáneas, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita yo me puedo sentir muy feliz y alguien llega y me golpea, pues me voy a enojar, ¿verdad? Y yo no lo pensé, yo no lo racionalizo, ese enojo. Las emociones aparecen de manera espontánea. Ya obviamente con el trabajo y todo, es a lo que llamamos inteligencia emocional, ¿verdad? Como no dejarse llevar por el instinto y se pueden manejar, se pueden administrar, por así decirlo, esas emociones. Pero las emociones son parte de este cuerpo humano. Y los sentimientos, la diferencia es de que los sentimientos es yo por mis programas, por mi percepción, que ayer hablamos que es la percepción, por mi historia de vida, yo le doy una explicación a esos sentimientos, a esas emociones, perdón. Y esa explicación que yo le doy a esas emociones es a lo que llamamos sentimientos. Por ejemplo, si alguien ahorita llega y me hace una broma y me asusta, me toca por atrás la espalda, me voy a asustar, ¿verdad? Entonces, ese susto, ese miedo es una emoción, es espontáneo, ¿verdad? Yo no la pensé, yo no la razonalicé y les digo, es parte del diseño humano. Y si por mi historia, por mis programas, por mi percepción, yo tomo a mal ese susto que este amigo me hizo, entonces yo voy a generar un sentimiento un sentimiento de malestar con mi amigo, ¿verdad? Por mi historia familiar, por mi historia personal, por mi percepción, por mis programas, me lo voy a tomar muy a pecho, ¿verdad? Entonces yo me voy a explicar esa emoción, me voy a explicar a mí mismo
ese enojo de que, ay, este amigo lo hizo con mala fe, lo hizo así para molestarme, ¿verdad? Fíjense, y yo le doy un montón de explicaciones, y es que él siempre es así, siempre es bromista, pero muy agresivo, etcétera. Entonces, todo eso que yo me explique son sentimientos. Y lo contrario, el amigo llega y me asusta, y igual, si yo tengo una percepción diferente, programas diferentes, etcétera, etcétera, yo lo voy a tomar a broma, ¿verdad? Entonces, como un juego. Entonces, los sentimientos que yo le ponga a esa emoción, pues son sentimientos de diversión, sentimientos agradables hacia mi amigo. Entonces, fíjense, las emociones, como son parte del diseño humano, pero ya los sentimientos, ya es, cada uno se los pone, por eso cada persona tenemos sentimientos diferentes, ¿verdad? Entonces fíjense, cómo nuestros programas, nuestros comportamientos, ¿qué es comportamiento? Comportamiento suele confundirse con conducta. Conducta es lo que yo hago y es visible para todos. Por ejemplo, yo ahorita llego y me siento, y si me siento derechito, ustedes me van a ver. Y si me siento todo encorvado o casi, casi acostado en el lugar donde estoy, es una conducta y ustedes la van a observar y yo mismo la voy a observar. Inclusive hay conductas que, aunque sean visibles para los demás, yo mis propias conductas, puede ser que algunas conductas no me dé cuenta de ellas. Por ejemplo, si estamos platicando en pareja, pero hay alguna diferencia, a lo mejor yo no me doy cuenta, pero empiezo a levantar la voz. Y mi esposa me dice, oye, bájale a tu tono, no empieces a gritar. Y yo todavía digo, no estoy gritando, pero es una conducta que ante mi esposa fue visible, ¿verdad? Pero hay conductas que les digo, yo no puedo observar, pero esa es la diferencia. Las conductas son visibles para mí o no, pero siempre para los demás van a ser visibles. Y un comportamiento es lo mismo, es la forma en que yo me desempeño, pero es ciego para mí, mis comportamientos. Y obviamente también es ciego para las demás personas, ¿verdad? Entonces, porque el comportamiento lo hago yo inconscientemente. Por ejemplo, a la hora de manejar, yo ya voy pensando en todo, pero en todo puedo ir escuchando música, pensando, platicando con otras personas, etcétera, y no le pongo atención para nada a que si ya apreté el acelerador, metí la segunda velocidad, apreté el freno, etcétera. Todo eso lo hago inconscientemente. Eso ya es un comportamiento ya muy, muy arraigado, ya una forma de ser y hacer las cosas de manera inconsciente. Entonces, fíjense, la personalidad quiere decir que son todos los programas, todo eso que yo hago ya inconscientemente, todas esas explicaciones que yo me doy a mí mismo, todo ese diálogo interno que determina mi forma de actuar, ¿verdad? Que determina ahora sí, mis conductas, mi forma de actuar ante diversas situaciones ante una persona, ¿verdad? Entonces, esa es la personalidad. Y lo que quiero resaltar aquí es que esa personalidad, como dice en el primer renglón, lo determinan los patrones de pensamiento, o sea, los programas que yo adquirí desde que estaba en el vientre de mamá. ¿Desde cuándo se forma esa personalidad que tengo ahora? ¿Desde cuándo? Durante el embarazo, las situaciones de ira, de miedo, estrés, tristeza, etcétera, etcétera, llegan al bebé a través de la placenta en segundos, ¿verdad? Y fíjense cómo ya son temas muy estudiados, ¿verdad? Ya no son dichos de alguien. Estaba viendo que según un psiquiatra, el doctor Thomas Berning, el bebé dentro del útero de mamá es consciente, el bebé dentro del útero ya es consciente y siente todo lo que pasa durante la gestación, y esto moldea desde ahí, desde el útero, moldea y forma la personalidad
de ese niño, ¿verdad? Entonces, porque mamá por medio de ese cordón umbilical, alimenta no solamente físicamente al bebé, no alimenta solamente con las vitaminas, proteínas de los alimentos que ingiere mamá, sino alimenta de todas las emociones que siente mamá. Fíjense, es alimentado el bebé. Entonces, si mamá está triste, enojada, si como ahorita decía el compañero, si fue un bebé no deseado, no planeado. Una vez escuché de una maestra, una profesora, de hecho, de aquí de la SIL, que, que todos los bebés inconscientemente sí son deseados, ¿verdad? Porque si yo estoy con mi pareja y no nos protegemos con un preservativo y eso, ambos, consciente e inconscientemente, sabemos que el primer riesgo, pues, es el embarazo, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer, ¿verdad? Y un hombre, los dos verdaderamente no quieren para nada, un bebé, se detienen o usan un preservativo o hacen cualquier cosa para evitar ese embarazo, cuando en verdad no lo quieren. Pero cuando inconscientemente sí lo quiere, piénselo, y eso puede estar determinado por los programas de la infancia y todo eso, ¿verdad? Cuando inconscientemente sí lo desean, es cuando pues tienen esa relación íntima sin protección y la consecuencia pues es obvia, un bebé, ¿verdad? Por eso decía esta profesora, eh, todos los bebés son deseados, inconscientemente deseados. Lo que sí no fueron es planeados, planificados, ¿verdad? Así como si una pareja dijera, ay, pues vamos a tener relaciones a principios de enero para que en septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, ya nazca nuestro bebé porque, no sé, todavía hace calor, es antes del frío, etcétera, etcétera. Pocos bebés fueron así tan planeados, ¿verdad? Entonces, por eso yo, cuando yo escuché eso, sí me resonó, sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Y obviamente cuando hay abusos sexuales, violación, pues obviamente ahí sí, ¿verdad? Ya es otra situación eh, diferente. Aunque fíjense que lo maneja el budismo, lo maneja la Kabbalah, lo manejan, pues de hecho ya muchas, muchas teorías de cómo, por ejemplo, si yo estoy vibrando, ¿verdad? Igual, fíjense cómo al final la raíz son los programas que adquirí en la infancia. Si, si por mi historia de vida, mis programas y todo esto, yo me siento atacado, yo me siento atacado y soy de esas personas paranoicas, ¿verdad? Y todo me da miedo y estoy teniendo miedo de que me van a asaltar y de que voy y me cuido y ando viendo a ver, antes de salir a la calle me asomo a ver si no hay un sospechoso y no veo que no hay nadie y ya voy y cierro la puerta con 20 cerraduras y me subo y siempre estoy en estado de alerta, etcétera. Sí es cierto que mi cuerpo, mi mente está vibrando en cierta frecuencia. Las frecuencias vibracionales no son un dicho, es algo científico, ¿verdad? El miedo y la culpa son las vibraciones más bajas, inclusive ya hasta medibles, ¿verdad? Están más o menos, si no mal recuerdo, entre 40 y 50 Hz, la vibración del miedo. Y la vibración del amor es una vibración de 500, 600 Hz. Entonces, si yo estoy vibrando en el miedo, eso, o sea, es una vibración, ¿verdad? Y esa vibración mía de miedo va a encajar perfectamente con la vibración de alguien que un asaltante tiene miedo, porque, mm, por ejemplo, ya está un asaltante en cierto lugar, pero dentro de él tiene miedo porque es algo completamente impredecible, ¿verdad? ¿Qué tal si asalta a una persona y esa persona tiene un arma o un arma blanca y puede defenderse y puede lastimar al asaltante? Entonces, el asaltante siempre tiene miedo. Entonces, mi vibración de miedo se acopla perfectamente con la vibración de miedo de ese asaltante y nos encontramos los dos
por vibración nos encontramos. Y eso ya podemos ver en YouTube muchos ejemplos en donde se toca un diapasón, un aparato, un metal en donde emite cierta vibración y resuenan, vibran, vibran sin que otros aparatos, otros instrumentos resuenan, o sea que vibran también, aunque esos otros instrumentos no fueron tocados. Yo toco un instrumento, vibra y contagia y hace vibrar a otros instrumentos que no fueron tocados para demostrar, y les digo, hay muchos videos, muchos ejemplos en YouTube. Entonces quiere decir que es cierto que la vibración, entre vibraciones similares se atraen, ¿verdad? Entonces, por eso se dice, aunque no es comprendido, ¿verdad? Hasta el que lo dice se lo toman a mal. Por eso yo ahorita voy a correr el riesgo de que me lo tomen a mal. Pero todo lo que nos pasa, un asalto, un accidente, un abuso sexual, una agresión, etcétera, es porque primero nosotros vibramos en esa frecuencia, ¿verdad? Y esa frecuencia resonó en una persona que estaba en la misma frecuencia y por eso se atrajeron. Eso es a lo que llamamos la ley de atracción. Entonces, yo en todas mis clases, en todos los diplomados, siempre les digo, si así ya funcionan las cosas en las cosas inconvenientes para nosotros, pues, ¿qué les parece si usamos eso mismo para lo que sí queremos? ¿Verdad? Si yo sé que si vibro amor, si vibro miedo en 40 Hz, voy a traer a personas con miedo en los mismos 40 Hz, ¿qué les parece si trabajamos? Y qué bueno que estemos en este diplomado o en muchos diplomados. Cualquier diplomado, cualquier instrumento, área en donde nos podamos educar en diferentes temas, son bienvenidos. Vamos, ¿qué les parece si trabajamos para vibrar cada vez más alto y llegar a esa vibración de 550 Hz, que es el agradecimiento, el amor, para que por vibración atraigamos a personas que estén en la misma frecuencia, vibración y amor? Fíjense, se dice que el creador vibra entre 900 y 1000 Hz, porque ya está en una novena dimensión, ¿verdad? Entonces, y les digo, esos no son dichos, lo de las frecuencias vibracionales, ya están medidas, científicamente medidas, ¿verdad? Entonces, eso es, bueno, me lo comenté ahorita por el comentario que alcancé a leer así, ¿verdad? En el caso de los abusos sexuales y violaciones, etcétera, pero aún así completamente de acuerdo, ese sí pueden ser ejemplos de embarazos no deseados. Entonces, fíjense todo, si fuese la situación dramática de un abuso sexual, violación, etcétera, pues imagínense todo eso, ese alimento emocional que está comiendo el bebé. Entonces, díganme ustedes si no, desde ahí se forma la personalidad del bebé. ¿Y cómo es que se forma? Fíjense, ya está hasta determinado. Se dice que, por ejemplo, las células, la, el, la parte, el cerebro de una célula, hace muchos años, pues se preguntaba uno, ¿verdad? ¿Cuál será el cerebro de la célula? El núcleo, la mitocondria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta que se llegó en algún momento, no recuerdo ahorita en qué año, se determinó que el cerebro, por así decirlo, de una célula es la pared celular, la pared. Entonces, ¿y por qué la pared celular? Porque es la que permite entrar cualquier cosa dentro de la célula, obviamente, ¿verdad? La pared tiene cualquier sustancia, cualquier químico, cualquier cosa que quiera entrar a la célula, pues es por medio de la pared celular. Entonces, por ejemplo, imagínense ese bebé que va creciendo, se va formando las células, millones y millones de células, se mantiene en un ambiente, la mamá cuando está pues con miedo, ira, etcétera, etcétera, su cerebro produce adrenalina y cortisol, ¿verdad? Que se le llaman las hormonas del estrés. Entonces la mamá siempre está produciendo eso. Entonces eso es lo que le está transmitiendo al bebé.
esas sustancias, cortisol y adrenalina, que son convenientes para unas cosas, porque, por ejemplo, para la fuerza, para la velocidad de una persona que esté en alerta, pues necesita fuerza y necesita velocidad. Para eso nos sirven, ¿verdad? Por eso, pero son convenientes en ciertas situaciones e inconvenientes en otras situaciones. Entonces está el bebito, pues igual, absorbiendo todo ese cortisol y la adrenalina todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, esas hormonas del estrés, pues están en el ambiente de las células de nuestro bebé. Al principio la pared celular no permite la entrada, ¿verdad? De esas sustancias. No, pero si tanto mamá está alimentando de eso, el ambiente de esas células siempre se mantienen con cortisol y adrenalina. Y en algún momento esa pared celular ya las reconoce es como si la pared celular dijera, pues estoy siempre en el ambiente rodeado de cortisol y adrenalina, pues quiere decir que esto es lo normal, ¿verdad? Esto es lo natural en, en la vida, ¿verdad? Entonces, empiezan a penetrar esas paredes celulares. Y luego ya nace el bebé, son niños que ya están acostumbrados a ese ambiente lleno de cortisol y adrenalina. Son los niños nerviosos, estresados, de que hasta su cuerpo ya le pide estar estresado, ya le pide estar en miedo. ¿Para qué? Para que el cerebro produzca adrenalina y cortisol y el cuerpo diga, ay, ya me siento en mi estado normal, lleno de cortisol y adrenalina, porque así fue desde bebé. Entonces, es como una droga, ¿verdad? Se vuelve adicto el cuerpo a esas sustancias. Entonces, así nacen los niños y futuros adultos que ya necesitan el estrés, necesitan estar en miedo, necesitan estar preocupados, necesitan estar tristes, enojados, etcétera, etcétera, porque es el estado natural de esas personas, porque así fue desde bebé. Y lo contrario, una mamá que tuvo un embarazo y ella se sintió amada, aunque afuera sea una situación difícil, ¿verdad? Donde a lo mejor sus padres de esa mujer no, pues no están de acuerdo con el embarazo, a lo mejor el papá se fue, etcétera, pero acuérdense que el secreto de la felicidad, decíamos ayer, es la percepción. Entonces, ¿qué tal si esa mujer embarazada tiene una percepción conveniente? Que diga, pues mis papás no están de acuerdo, mi pareja se fue y yo voy a tener a mi bebé. Yo soy suficientemente fuerte, yo me amo y voy a amar a mi bebé, ¿verdad? Y yo voy a salir adelante. Fíjense cómo la situación puede ser dramática, pero con una percepción adecuada de mamá puede estar llenando, alimentando emocionalmente a ese bebé de las hormonas contrarias a las hormonas del estrés que yo les platiqué. ¿Cuáles son? Son las hormonas del amor, las hormonas de la felicidad, que son la dopamina, la serotonina, la oxitocina que sentimos cuando estamos enamorados, y no de una persona, sino de la vida o de ese hobby, de esa profesión que tanto amo. Producimos eso, dopamina, serotonina, oxitocina y las endorfinas, ¿verdad? Es la hormona de la felicidad, que es cuando estoy con la persona que me hace sentir bien, cuando estoy haciendo lo que más me gusta hacer. Entonces, imagínense mamá produciendo esas cuatro hormonas, las hormonas del amor y de la felicidad, y de eso alimenta a su bebé y funciona exactamente lo mismo, ¿verdad? Esas células que se van reproduciendo van creciendo en ese ambiente natural de esas hormonas. Imagínense las células y ese va a ser su estado natural. Y son los bebés que, así como el ejemplo anterior, el bebé se hizo adicto a situaciones que le produzcan tristezas, enojos, miedo, etcétera, este bebé en su cuerpo, en su cerebro, ya está grabado de que el estado natural es la felicidad y el amor y se vuelven adictos a situaciones, a vivir y accionar situaciones que les produzcan felicidad y amor, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo nuestra personal, en el ejemplo uno que les platiqué,
el niño con miedo, estresado, enojado, etcétera, y el niño 2, el niño en donde lo natural para él es el amor y la felicidad. Entonces, fíjense cómo, díganme si no, desde el vientre de mamá se formó nuestra personalidad, ¿verdad? Porque la esencia natural de todos, fíjense, si natural, nuestra esencia natural, que les digo de que nosotros somos un alma, un espíritu, que ahorita estamos viviendo una experiencia humana, nuestra naturaleza es eso, ¿verdad? Somos un alma. ¿Y el alma de qué está hecho? La energía de la que está hecha un alma es una energía que en este planeta se le puso el nombre de amor. A lo mejor en otros planetas se les puso otro nombre, ¿verdad? Pero aquí esa energía le llamamos amor. Entonces, si mi alma, mi espíritu, que es lo que verdaderamente soy, está hecho de una energía que aquí le llamamos amor, entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza humana de todos los seres humanos del planeta es esa, nuestra esencia es amor. Ah, sí, sí han escuchado ustedes de que se preguntan, ¿verdad? Si el ser humano es bueno o es malo, o nos hacemos buenos o nos hacemos malos, ¿verdad? Desde mi punto de vista y por la experiencia y en lo que a mí me resuena, es que todos nacemos en nuestra esencia natural, que es el amor. Pero ¿qué es lo que nos hace cambiar? ¿Qué es lo que hace cambiar? No a esa alma, porque esa alma siempre se va a mantener en su esencia, ¿verdad? No puede cambiar su esencia. Es amor. Pero ¿qué es lo que cambia a este cuerpo? Este cuerpo humano. Este cuerpo humano sí se puede formar, como yo les digo, ya viviendo esta experiencia humana, ahí sí nos podemos cambiar, ¿verdad? O tristes, enojados, frustrados, etcétera, o seres, o el cuerpo humano feliz y dichoso, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, ya es el cuerpo humano el que se hace. No me gusta poner así etiquetas de bueno, malo, positivo, negativo, pero si lo queremos ver así, el cuerpo humano sí es el que se puede convertir en malo o en bueno, pero el cuerpo humano, pero acuérdense que nosotros somos lo que está adentro de este cuerpo y se los voy a, miren, ahorita a lo mejor, si no les resuena, si no les, a lo mejor suena esta información, vamos a manejarlo así y con el transcurso de los días van a ver cómo es lo más conveniente para nosotros es pensar así, de que somos el espíritu, el alma que está dentro de este cuerpo humano, ¿verdad? Y luego ya, entonces fíjense, entonces cómo nuestra personalidad se forma desde que estamos en el vientre de mamá. Y luego ya, ¿qué comportamientos según el embarazo? Y mamás, como ya decíamos ahorita, mamás con estrés, eh, ¿qué niños es lo más probable que nazcan, ¿verdad? Niños con trastorno de déficit de atención, nerviosismo, hiperactividad, nerviosismo. Bueno, ahí la repetí esa palabra, pero son bebés que nacen con ese tipo de trastorno. Y ya les comenté por qué. Desde que estamos en el útero, pues somos bombardeados con cortisol y adrenalina, ¿verdad? Fíjense, en los niños con TDA y TDAH, o sea, hiperactividad, se ha demostrado, eso ya se sabe, que son porque tienen los niveles bajos de dopamina, serotonina y oxitocina, ¿verdad? Entonces ya médicamente así están, ¿verdad? Diagnosticados. Pero ¿qué es lo que, fíjense, con esto que acabamos de platicar, qué origina ese bajo nivel de dopamina, serotonina y oxitocina? ¿Qué lo determina? Si son las hormonas del amor y esos niños están bajos en esos niveles, ¿qué quiere decir? Y yo lo he visto en terapia con las mamás, ¿verdad? Son porque esos niños no se sienten amados incondicionalmente por mamá y por papá, o por lo menos por mamá, quien es quien.
determina pues más fuertemente. Yo les decía ayer que en un 80% es más fuerte la energía de mamá, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos ayer, los lenguajes del amor, porque también nuestros niños tienen su propio lenguaje del amor. Y puede ser que mamá y papá los adoren, los amen incondicionalmente, pero no se lo han demostrado en la forma en que ese niño necesita. Entonces, esos niños se sienten con amor condicionado, ¿verdad? Que mamá les dice o papá, ay, te portaste mal, no te quiero. O saliste mal en las calificaciones, en los exámenes, ya no te quiero. Entonces son niños que sienten el amor condicionado, que a veces sí los aman, que a veces no. Y de manera natural, pues van a bajar esos niveles de dopamina y serotonina. Y luego más si vienen de un embarazo de mamá, en donde mamá estuvo muy estresada, mamá no sintió, ella misma no sintió amor, pues entonces, ¿qué dopamina, qué serotonina, qué oxitocina iba a tener para alimentar así al bebé? Entonces, por eso nacen bebés con niveles bajos. Pero entonces, fíjense, aquí, con lo que platicamos, pues ahí está la solución. En un diplomado anterior que di aquí en la CIL precisamente es cómo por medio de hipnopedia tratar a estos niños, que estos niños sientan de mamá y de papá ese amor incondicional para que de manera natural su cerebro, sin que haga falta pastillas ni nada, de manera natural su cerebro empiece a elevar esos niveles de dopamina, serotonina y oxitocina, ¿verdad? Y podamos ayudar a estos niños. ¿Con qué? Pues con amor, ¿verdad? Y si ya están en la adolescencia, es exactamente lo mismo. Y si los hijos ya son adultos, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Podemos utilizar la hipnopedia y hacer que esos niños o adultos que son nuestros hijos ya puedan sentir ese amor incondicional. Fue un diplomado también muy, muy bonito, muy conveniente anterior. Yo creo que en algún momento lo voy a volver a repetir aquí en la CIL. Se llamó, fíjense cómo se llama, reprogramación infantil, diseño de hábitos, diseño de ambientes con hábitos exitosos con programación neurolingüística, ¿verdad? ¿Cómo voy a diseñar un ambiente en casa, en el trabajo, en la escuela, si soy profesor, en la oficina, en el área de ventas, si me dedico a eso, a las ventas? ¿Cómo puedo diseñar ambientes exitosos utilizando la programación neurolingüística? Y vimos todos estos casos. Eso pues estuvo muy enfocado a los niños. Ahorita este diplomado está enfocado a la pareja, ¿verdad? Y luego fíjense, embarazos con depresión. Imagínense a mamá con depresión, con esa tristeza prolongada, con esa melancolía prolongada. De eso mismo, acuérdense, ella está alimentando física y emocionalmente al bebé. Entonces, van a nacer niños con desarrollo más lento, precisamente, niños prematuros y de bajo peso. ¿Y por qué es esto? Fíjense, de bajo peso. El bebé se alimenta físicamente de lo que come mamá, ¿verdad? De los alimentos que ingiere mamá, los come. Pero ahí mismo vienen pues las emociones y las sustancias que les digo, la dopamina, serotonina, etcétera. Entonces, al bebé en en un principio detecta ese alimento emocional no le gusta, ¿verdad? Porque les digo, la naturaleza del alma es amor, es otra cosa. Entonces, cuando algunos casos es tan fuerte la energía de esa alma en ese bebé que ese alimento emocional no le gusta de mamá, no le gusta recibir esa tristeza, esa depresión, esa melancolía, y entonces empieza a no querer alimentarse de ese alimento emocional, pero combinado, acuérdense, pues es un solo cordón umbilical, ¿verdad? Combinado, pues ahí viene el alimento físico. Entonces, por eso los bebés dejan de absorber ese alimento físico y el alimento emocional, porque lo que no quieren es ese alimento emocional. Entonces, son bebés que
como no se alimentan, están en riesgo y por eso son prematuros, porque literalmente es como si esos bebés ya no quisieran estar dentro dentro del vientre de mamá, porque también están sufriendo y por eso nacen prematuros y con bajo peso. Pero ese es el motivo. Entonces, pues ya nacen niños así, niños tristes, melancólicos, porque acuérdense, si ellos ahí se queda programado de que ese ambiente es lo normal y por eso ya salen y la normalidad para ellos es lo que vivieron en el vientre de mamá. Y luego embarazos que han vivido una gran pérdida, niños sensibles y nacen niños sensibles y melancólicos. ¿Cuántas veces mamá en el transcurso de esos 9 de ese embarazo pues fallece un familiar muy querido, ¿verdad? O inclusive casos más dramáticos en donde llega a fallecer mamá o papá o la abuelita que son muy cercanos a ella, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues toda esa tristeza, todo ese sentimiento de pérdida, pues también se lo transmiten al bebé. Luego embarazos con violencia, fíjense, con violencia y conflictos entre la pareja, entre los papás, en general en toda la familia, ¿verdad? Entonces, pues son bebés en donde se programó esta personalidad con niños con problemas de conducta, agresivos, muy hiperactivos, pero hay niños hiperactivos que les gusta jugar y hacer ejercicio y eso. Y hay niños hiperactivos, si ustedes conocen, pero hiperactivos, pero agresivos, en donde nada más andan viendo. Una vez tuve en terapia un niño en donde en verdad nada más estaba viendo a quién pegar, a quién lastimar, nada más andaba viendo a qué otros niños molestar y ponerles el pie para que se cayeran. O sea, el niño verdaderamente, híjole, es el niño más agresivo que yo he conocido. O sea, tan mal intencionado un niño de 5 años de hacer daño, provocarle dolor a otros niños. Y fíjense el embarazo que vivió mamá. Mamá, el esposo alcohólico que golpeaba a la mínima provocación, golpeaba el papá, golpeaba a la mamá. Una vez, el alcohólico, una vez en un momento así, de que perdía la razón cuando tomaba, intentó incendiar la casa y de hecho sí se incendió, alcanzaron a sacar a la mamá todavía embarazada. Y fue un embarazo en verdad muy difícil que tuvo esa mujer. Y miren cómo nació su niño. En verdad que ha sido el niño más violento con el que yo he trabajado y con ese niño y con mamá, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes si ese niño es con esa violencia, un niño de 5 años, no es natural, ¿verdad? Todo se formó durante el embarazo, porque yo les digo y estoy convencido de que la naturaleza, no la naturaleza humana, fíjense, porque acuérdense, no somos humanos. La naturaleza álmica es amor. Ya la naturaleza humana, ahí sí puede ser violenta. ¿Y por qué? Porque esos niños vivieron violencia desde el embarazo. La naturaleza humana sí puede ser violenta, pero nosotros no somos humanos. Ahí está el ejemplo de Hitler, la infancia tan violenta que vivió y en qué adulto se convirtió, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo se empieza ahí desde el embarazo. Y luego aquí en esta imagen también estos mensajes también determinan nuestra personalidad. Fíjense, dice, el niño trae la historia inconsciente del sistema familiar, porque desde ayer lo platicamos. Es no solamente lo que vivimos en el embarazo, sino ya los programas de mamá y de papá, ¿qué podemos repetir de ellos? ¿Qué cosas de nuestra pareja estamos repitiendo de mamá o de papá? Y luego todavía ya ven que les decía, para no irnos 7 generaciones hacia atrás, por lo menos
a la de los abuelos, porque los abuelos están repitiendo al final las historias familiares se siguen repitiendo y se los demostré en el ejemplo de la terapia que les platiqué de ayer de la persona eh, que tiene cáncer de huesos y más específicamente el daño en la cadera, cómo está repitiendo exactamente la historia de la abuela, ¿verdad? Entonces, fíjense, somos cada uno de nosotros que estamos ahorita aquí en este grupo, somos el cúmulo de cuántas cosas. Díganme si no es necesario estar sabiendo esta información para saber qué hacer, ¿verdad? Porque fíjense, ¿cómo aquí va a aplicar la percepción? Alguien puede decir, no, pues son un montón de cosas, qué flojera y qué hueva y sanar yo, ¿verdad? Porque yo ni tengo nada, yo ni tuve nada que ver en mi personalidad, soy el resultado de un montón de gente que yo ni conocí, bisabuelos, tatarabuelos, yo quién sabe cómo habrá vivido mi mamá el embarazo, ay no, qué flojera, hacer algo, no, ya, así me voy a seguir yendo. Esa es una percepción y las consecuencias de esa percepción se irán viviendo no en el futuro, sino desde el presente. Esa persona con esa percepción va a vivir las consecuencias de eso. Una percepción que podemos tener es diferente. Es, por ejemplo, yo, yo así lo viviría, ¿verdad? Yo decir, híjole, pues yo soy la consecuencia de tantas cosas y me siento afortunado, me siento con suerte porque yo fui, al menos yo, por X o por Y, llegué a conocer esta información y la puedo sanar. Y qué honor que yo tenga ahorita el conocimiento para poder sanarme yo y sanar a mis 7 generaciones anteriores, ¿verdad? Porque si sana uno, sanamos todos. Entonces, qué honor me dio la vida para elegirme a mí para poder sanar a mis ancestros. Y más importante es, qué honor el que a partir de mí, las siguientes 7 generaciones ya tengan otra información, ya empiecen a nacer mi hija, mis futuros nietos, mis futuros bisnietos con otros programas. Entonces me siento afortunado. Fíjense qué significa la palabra suerte. Suerte significa estar en el lugar correcto, en el momento correcto para aprender algo. Eso significa suerte, ¿verdad? Por eso yo digo, qué suerte de estar en este tiempo en donde ya puedo aprender constelaciones, biodescodificación, PNL, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. O cualquier herramienta, cualquiera es buena, ¿verdad? El chiste es aprender. Qué suerte vivir en estos tiempos del internet y de todo esto para sanarme yo, sanar a mis ancestros anteriores y a mis futuros descendientes. Entonces, fíjense, si yo tuviera esta percepción, ¿qué percepción va a tener consecuencias más agradables, más convenientes, tanto para mí como para toda mi árbol genealógico? En donde yo digo, ay, no, qué flojera, no, ya, yo no quiero hacer nada. O el de la persona que dice, qué suerte qué honor el que yo sea el encargado de poder sanar a mis ancestros y darles otra energía a mis descendientes. Ya cada quien decidirá, ¿verdad? ¿Qué percepción es la que quiere tener? Y aquí volvemos a confirmar de que el secreto de la felicidad es la percepción. Fíjense, podemos estar viviendo cualquier situación, cualquier cosa, por muy dramática que sea, muy trágica que sea, pero pero lo importante es tener una percepción adecuada, ¿verdad? Entonces, bueno, miren bueno, aquí con este tema, con este punto, con esta diapositiva termino y ahora sí comenzamos, ¿qué le parece con la práctica? Durante el embarazo, mamá es la encargada de alimentar física y emocionalmente al bebé, como se los comenté ahorita. ¿Y qué hace papá, verdad? Porque va a decir, ay, papá, qué fácil, pues, qué papel desempeño. Papá es el encargado de hacer todo lo necesario, eso es
papel el principal función de papá, hacer todo lo que sea necesario para que mamá siempre esté tranquila, siempre, y se sienta amada. Porque, por ejemplo, si yo como papá y mi esposa está embarazada, yo me diría a mí mismo, lo más conveniente es decirme a mí mismo, a ver, yo así directamente no puedo alimentar a mi bebé, ¿verdad? Porque es a través de mamá. Entonces, pero yo, papá, sí quiero alimentar a mi bebé. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué tengo que hacer yo, papá? Entonces, yo, papá, le voy a acercar a mamá toda la comida nutritiva, saludable, que mi esposa disfrute, porque yo sé que a través de ella voy a llegar a mi bebé. Yo alimentando físicamente a mi esposa va a alimentar al bebé. Entonces, fíjense cómo papá sí puede alimentar al bebé alimentando a mamá. Entonces, y luego yo digo, a ver, pero yo quiero darle todo mi amor a mi bebé y quiero darle toda esa alegría, toda esa felicidad que yo siento de papá, porque en unos meses ya va a estar conmigo mi hija y la voy a cargar, ¿verdad? Yo quiero darle todo ese amor a mi bebé, pero ahora ya puedo entender que todo ese amor a mi bebé se lo puedo hacer llegar por medio de mi esposa. Entonces yo voy a hacer sentir profundamente amada a mi esposa, profundamente atendida, observada, cuidada, apapachada, para que todo eso bonito que ella sienta se lo transmita a mi bebé. Entonces, fíjense cómo papá sí le puede transmitir el alimento físico y el alimento emocional a su bebé, ¿verdad? Y si aparte le habla en la pancita a su bebé, lo toca, etcétera, etcétera, que mi bebé escuche mi voz de papá, pues entonces van a ser un niño lleno de amor, ¿verdad? Desde ahí se empieza a generar un apego con mamá, pero un apego con papá, ¿verdad? Yo cuando mi esposa estuvo embarazada, yo me decía eso, ¿verdad? Dentro de todas mis limitaciones, que yo todavía no sabía nada de esto, dentro de mi ignorancia, dentro de mi eh, inconsciencia, dentro de ese hombre ignorante, con muchos defectos, pero algo sentí dentro de mí y yo decía, yo quiero que mi hija se sienta pegada a mí, ¿verdad? Quiero que me ame, porque yo vi a mis hermanas siendo despegadas, desinteresadas de mi papá, ¿verdad? Y yo decía, yo no quiero que mi hija, cuando esté grande, yo no quiero que me perciba así, ¿verdad? Desinteresado, apático, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Y en una de esas leí de que, bueno, si papá quiere generar un apego con su hija, eh, él la debe de bañar, la debe de llevar a dormir, acostar, cantarle una canción, contarle cuentos, aunque sea así bebita, ¿verdad? Que no, conscientemente no puede darse cuenta. Y lo hice y sí funcionó, ¿verdad? O sea, papá sí puede tener un papel primordial en el embarazo de mamá, ¿verdad? De nuestro futuro bebé. Y bueno, ¿qué les parece si este tema lo vemos mañana? ¿Qué más influye? Fíjense, como si no fuera poco todo lo que hemos platicado, influyen más cosas, ¿verdad? Y podría yo pasarme horas y horas diciéndole ejemplos que he tenido en terapia de cómo sí es verdad. Pero bueno, ¿qué persona quisiera proponerse, ¿verdad? Para poder hacer este primer abordaje como en una terapia, ¿verdad? Mira, mientras alguna persona se propone, déjenme leer unos comentarios. Dice, ¿y los niños? Mira, ahí está Isabel, mire, fue el primer mensajito que llegó. Isabel, muy bien, entonces a ver si hay una compañera de la SIL que pueda habilitarle su micrófono a Isabel. ¿Qué les parece? Mire, mientras leo igual otros comentarios, dice, y los niños que se muerden las uñas y no lo pueden controlar, crecen y llegan adultos con el mismo comportamiento, se dice en la biodescodificación y lo he comprobado en la terapia, es de que son niños
eh, o personas ya adultas con ese instinto de agresividad, ¿verdad? Y se quieren contener de alguna manera porque no pueden ya comprender que no pueden golpear, no pueden ofender verbalmente a las personas. Es algo que tienen reprimida esa agresividad, ¿verdad? Y solo respiro ver que mi niño con autismo pase tantas cosas en mi embarazo, pero hoy me toca hacerlo diferente. Así es, ¿verdad? Se dice que el autismo y algunas condiciones del espectro autista y los niños con Asperger es exactamente una situación muy particular que se vivió en el embarazo. Y les voy a decir que no siempre aplica, ¿verdad? Este, es cuando en el embarazo, miren, voy a dejar de compartirla. Ahí está. Es- Cuando el embarazo por la situación familiar que se está viviendo en ese momento, eh, en donde mamá siente que nadie puede saber que está embarazada, ni sus papás, a lo mejor ni su pareja, que nadie, ese embarazo, les digo, por X o por Y situación, mamá tiene que guardarse el secreto el más tiempo posible, ¿verdad? Porque ella siente peligro de que si se enteran los papás o se entera la pareja, etc. Entonces, pero fíjense, digamos que la raíz es eso, el mantenerlo el mayor tiempo en secreto ese embarazo. Pues, en algunas, les digo, no siempre, ¿verdad? Pero en algunas situaciones cuando mamá lo vive así, el embarazo puede estar en estas condiciones. Entonces, decíamos que la compañera Isabel, ¿verdad? Si puedes, mira, si pudieras levantar tu mano, Isabel, para, para poderte ver. Ah, mira, ya te vi. Pero tu micrófono no lo puedes habilitar, ¿verdad, Isabel? Si era Isabel, la compañera, perdón, ¿quién era la compañera que se propuso para hacer esta práctica? Isabel, es que hay dos Isabel. Hay dos compañeras Isabel. Miren, ¿qué les parece si una hoy y otra compañera mañana? Igual ustedes dos, una hoy y otra mañana para que ya, ¿qué les parece? ¿Sale? Y nada más, miren, parece si alguien le pudiera mandar un mensajito a la compañera, a Rosa de la SIL, para que les pueda habilitar su micrófono. Mira, mientras en lo que les habilitan el micrófono, les voy a platicar. Esta estructura la tengo ahí en una diapositiva, se las voy a mostrar. ¿Qué les parece si para ir avanzando en el tiempo comienzo yo a decirle a la compañera, porque esos 8 pasos, los primeros, son las indicaciones previas antes de terminar el conflicto, ¿sale? Entonces, yo lo tengo. Mire, me dice la compañera Luz Romero que ella tiene habilitada su micrófono. ¿Sí puedes hablar, Luz? No, tampoco está habilitada. Es que ya ven que ahí en la SIL deshabilitan todos los micrófonos. Como si yo puedo, a ver si puedo yo habilitarlo, pero miren, déjenme mandarle un mensaje a la compañera de la SIL para que me habilite el micrófono. Muy buenas tardes, compañeros. Compañeros, yo creo que ya pueden intentar habilitar el audio. Ya se puede, profesor. Aquí está Isabel, la que se propuso primero. Sale, entonces es compañera Isabel, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, Isabel. Miren, voy a comenzar como yo comienzo una terapia normal y mañana lo vemos en los 8 pasos para que vean cómo esta es mi propuesta, ¿verdad? Hacer unas aclaraciones antes de definir el motivo de la consulta. Bueno, Isabel, pues muchas gracias por proponerte y poder compartir pues parte de tu historia de tu vida, ¿sale? Con los compañeros. Un servidor, Pedro Calixto. Yo te voy a pedir, por favor, que pues puedas hablar con toda la confianza que me puedas tener, porque hay situaciones
en donde a veces nos da pena o va a decir, ah, caray, pues es que qué tal si lo digo y Pedro qué va a decir, qué va a pensar, ¿verdad? Entonces yo te pido, por favor, que así como te llegue la información, hay información que no sabemos cómo nos llega porque no la pensamos, ¿verdad? Simplemente nos llega y, y en esta sesión, pues así te voy a pedir, así como te llega, así la puedas comunicar. ¿Para qué? Para llegar más rápido al punto que queremos lograr. Mira, inclusive vamos a hacer un ejercicio en donde, no sé si has visto algún programa, alguna película en donde el psicólogo te dice una palabra y lo primero que tú lo relaciones, me lo puedas decir. Mira, vamos a Sí, hacer un claro. ejemplo para que veas cómo yo te sugiero contestar. Mira, por ejemplo, No escuché. a ver, casa, Amor, casa, ¿cómo, perdón? amor, Amor, muy bien. Pareja, siempre, muy bien. Hijos, todo, dinero, magnífico, trabajo, bueno, papá, bueno, mamá. excelente. Muy bien, si ves cómo contestabas exactamente así de rápido, ¿verdad? Así es la forma en que yo te sugiero. También te sugiero que, te digo, con la confianza, porque yo te voy a decir quién no soy. No soy la persona que critica, no soy la persona que se burla, que juzga, inclusive no soy la persona que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Porque solamente tú eres la experta en tu vida y tú tomas tus propias decisiones. Entonces, ¿quién sí soy yo, Isabel? Yo soy la persona, yo soy tu espejo, como si ahorita voy a ocupar la función de tu espejo para poderte reflejar cosas que tú no has logrado ver en ti misma, ¿verdad? Entonces yo voy a ser ese espejo que te voy a reflejar eso precisamente. Y también te comento, Isabel, que por ética profesional, lo que aquí platicamos, yo tengo prohibido manejar o platicárselo a otra persona, porque se da muchas veces de que en una misma familia, a veces tengo terapia con un hijo, con tu pareja, etcétera, o con cualquier persona, pero yo no lo voy a platicar por ética profesional, también para que tú tengas la confianza de que lo que tú aquí puedas compartirme es completamente secreto. Sí, ¿Sí, Isabel? Muy bien. claro. Ahora sí, ya hechas estas comentarios, ahora sí el primer paso es definir qué conflicto, Isabel, te gustaría que hoy descifráramos. Y mira, déjame decirte para que estemos en la misma idea, qué es un conflicto. Mira, nosotros somos pues un espíritu, somos una mente, un cerebro que piensa y somos un cuerpo humano. Ahora, entonces, fíjate, somos el alma, la mente y el cuerpo. Y un conflicto es cuando hay incongruencia entre esos tres. Por ejemplo, mi alma quiere hacer algo que disfruta tanto, ¿verdad? Y yo lo pienso y digo, ah, sí, sí me gusta, sí quiero hacer esa actividad, ¿verdad? Pero mi cuerpo, por mis programas, por mi historia familiar, mi cuerpo no se atreve a hacerlo. Entonces, fíjate cómo ya hay incongruencia. Mi alma y mi pensamiento, mi mente quieren algo, pero mi cuerpo no lo hace. O viceversa, mi mente, mi alma y mi mente no quieren estar en un lugar y mi cuerpo se obliga a estar en ese lugar. Entonces, fíjate, cualquier cosa, cualquier situación que esté en incongruencia, estas tres, eso me causa un conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el conflicto o el estrés? El estrés, Isabel, déjame decirte también cómo lo vamos a manejar. Imagínate que tienes un vaso y tienes una jarra con agua y ese vaso tú lo empiezas a llenar con la jarra, con la jarra. Entonces el vaso está bien mientras se va llenando, se va llenando, se va llenando, pero en cuanto el vaso ya no le cabe agua y se desborda, ese vaso ya está estresado porque ya no puede contener lo que le sigo poniendo. Así es el estrés. Podemos
tener tristeza, sufrimiento, mucha alegría, etcétera, y nos vamos llenando, 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 hasta que llega un punto en el que las situaciones me sobrepasan, ya no las puedo contener y ya me siento muy estresado, ¿verdad? Entonces, ahora sí, Isabel, ¿qué conflicto o qué estrés es el que tienes en este momento que quieres que trabajemos? Mi conflicto es que quiero pareja, pero desde hace 25 años que me separé del papá de mi hijo, no tengo pareja. ¿Desde hace 25 años? 25 años. Muy bien. Mira, a lo mejor también se me olvidaba hacerte este comentario. Tú vas a ver de que me agacho, pero es porque estoy escribiendo. Y Sí, estoy escribiendo Pedro. lo que yo considero que es importante y voy a utilizar de lo mismo que tú me digas. Entonces, muy bien, hace 25 años que murió tu esposo y No, no nos tienes separamos, pareja. nos separamos. Ah, se separaron, perdón. Sí, Se- él se fue a vivir se- a Houston y ya no regresó. Yo soy de la Ciudad de México. mira, paisana, Sí. Isabel. Muy bien, Isabel. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe, Isabel, que han pasado estos años y por lo que tú me dices, sí es un conflicto para ti? O sea, tú sí quisieras tener pareja, ¿verdad? O sea, Sí. tu alma sí quiere, tú lo piensas y sí quieres, y tu cuerpo, algo hay en tu cuerpo que Exacto. no. ¿Y cómo evita tu cuerpo el tener una pareja? O sea, llega una persona que esté interesada y ¿qué hace tu cuerpo? ¿Se aleja? ¿Lo rechaza? ¿Qué hace tu cuerpo, Isabel? Mi cuerpo, caray, yo creo que da ¿O cómo? mensajes de, pues, de que no quiero, porque los primeros 10 años que me separé, pues me dediqué a mi hijo porque era pequeño. Ya cuando fue adolescente dije, no, pues ya puedo empezar a ver si encuentro una pareja. Y todas las parejas que encuentro no se quedan. Aparentemente yo siento que soy pues amable, una persona normal, pero nunca se quedan. O sea, no, no hay match. Ajá. Muy Como si bien. yo tuviera ¿Cómo? miedo de que se quedaran o me lastimaran como el papá de mi hijo. Muy bien. A ver, cuéntame una situación, Isabel, así muy concreta, en donde que para yo entender esto de que no se queda, por ejemplo, con tal, y que me lo cuentes, Isabel, así como si me estuvieras contando una película, así de que es que él llegó y me dijo y yo contesté, y de manera objetiva. ¿Cómo es hablar de manera objetiva? Objetiva es así exactamente cómo pasó la situación sin ponerle sentimientos, ¿verdad? Okay. Porque ya cuando le ponemos un sentimiento o somos subjetivos, fíjate cómo yo te diría algo subjetivo. Pues es que mi pareja llegó y yo me di cuenta que traía cara de enojada y dije, ay no, bien enojada, no, qué flojera. Yo le voy a decir que siempre no vamos a salir, ¿verdad? Y porque ya viene con su cara de sangrona. No, no. Y lo evito. Pero fíjate, puede ser que ella, mi pareja, para nada venía enojada, para nada venía de malas, pero yo subjetivamente y yo le puse el sentimiento de que ella asumí de que ella venía enojada, ¿verdad? Entonces, fíjate, es eso subjetivo, ese sentimiento, eso que yo le pensé y mi diálogo interno, hasta el día de hoy no nos ha servido, ¿verdad? Por eso yo te pido que objetivamente me digas, él vino y yo le dije, ¿sabes qué? Ya no tengo ganas de salir y le cerré la puerta. Eso es hablar Muy bien, objetivamente. muy A bien. ver, un ejemplo así Como muy, una, muy claro, tangible. la última, una fue de película. Una amiga me lo presenta como una cita ciegas y la primera cita bien y en la segunda ya empieza a ver todos mis defectos. Y me dice, con todo respeto, Isabel, manejas horrible. Tómate un curso de manejo. Luego, oye, dices cosas y haces cosas inmaduras. Y empieza a decirme que soy como inmadura, infantil, y yo digo, bueno, a la siguiente me empieza a contar que ha vivido con 7 mujeres
Y entonces yo bromeo, ay, ya me quiero bajar. Y él se enoja y ya. A partir de ahí ya yo siento que se vuelve muy serio y que ya no quiere ver conmigo y se acabó. Muy bien. Esa fue la última Ajá. persona. A ver, platícame otro ejemplo que hayas vivido algo así. Exactamente así como me lo platicaste, está perfecto. A ver. Ok. Otro, es mi profesor de computación y una amiga le dice, le gustas a mi amiga y entonces empezamos a salir, pero él tiene una ex esposa de la que sigue enamorado y entonces siempre está atendiendo los mensajes de su ex esposa y pues a mí no me hace caso y prefiere irse a, no sé, un fin de semana que siempre se van a Cuernavaca, que un amigo los invita, a sabiendas que va a ir la ex esposa. Y entonces, obviamente, a mí no me invita. Y así, cosas de que no me tome en cuenta. Y ya mejor Muy, decido que se acabe la relación. muy bien, Isabel. Y ahora, ya eso fue la situación. Y con este maestro de computación y el otro que me dice que manejas horrible y todo, cuando empiezas a ver ese tipo de cosas, tú, ¿cómo te sientes por dentro? ¿Qué sientes en tu corazón, en tu pecho? Esas emociones, Isabel, ¿qué Sentí lo sientes? mismo que ahorita. Hay dos Isabeles y dije, Pedro va a escoger a la otra Isabel. Y estuve a punto de que la escogiera si a ella le habilitaban el micrófono. Siempre me pasa, hasta en los trabajos. Lo siento aquí en el corazón, no me eligen. Porque en un No, trabajo igual, la Isabel que llegó, a ella le dieron firmar el contrato cuando yo fui a hacer las prácticas y a mí me eligieron. Y dijo, y soy ¿y Isabel, firma el contrato. Y ya se quedó ella. ¿Y qué sientes, Isabel? ¿Sientes tristeza, decepción o qué emociones sientes cuando te pasa todo eso? ¿Qué Ajá, que la sientes? vida es injusta. Siento mucha injusticia aquí, en el pecho. ¿Y te sientes triste, enojada, eh, Pues sí, me, decepcionada? me da mucha tristeza porque es algo que no me explico. ¿Por qué sucede eso? Y ahorita dos Isabeles, yo, ¿otra vez? Y Muy el bien, Isabel. maestro que tenía a su esposa, ¿no? Muy Con la bien, que Isabel. parece que no había cortado. Y este nuevo, yo era la cosa más horrible, ¿no? Muy bien, Isabel. Ahora ya me platicaste dos cosas, inclusive, como dices, ahorita lo acabas de vivir, ¿verdad? Ahora platícame, Isabel, ¿cómo era tu trato con mamá? Por ejemplo, tú de niña, ¿cuántos hermanos eran? ¿Vivían Ah, con mamá y con papá? mi mamá estaba embarazada de gemelos, se le rompe la fuente y no se va al hospital. Y entonces, a los 5 días que va al hospital, fallecen y luego se embaraza de mí. Y yo siento que a mí no me ve. Yo fui a terapia porque, a psicoanálisis, porque yo sentía que ella no me veía. Y bueno, ahí vimos que veía a los gemelos muertos y a mí no. Pero bueno, yo sentía que mi papá sí me veía. Porque ella una vez me dijo, es que no parabas de llorar nunca, pero llegaba tu papá, él te cargaba y te callabas. Entonces, como, o sea, a lo mejor él sí me vio, ¿no? Pero mi mamá, no. Entonces, soy la tercera, pero, o sea, soy la primera viva, digamos. Y luego otra hermana, y luego un hermano. Muy bien, entonces, mamá, a ti, como tú dices, ¿verdad? Tú sentías que no te miraba, que no te tomaba en cuenta, y a tus otras hermanas más chicas que nacieron después de ti, tu percepción fue que a ellas sí les ponía atención. Mi percepción era que a la que siguió de mí sí la veía porque era igualita a ella, parecidísima a ella, muy bonita. Y en cambio, yo y mi hermana, la que siguió, la tercera viva, digamos, somos iguales en papá. Y yo, mi percepción es que a ella y a mí no nos veía, porque éramos como en papá. Pero que a mi hermana, la segunda, sí la veía. Pero un día, hace poco le pregunté y me dijo, no, tampoco me veía mi mamá. Tu hermana, la tercera viva.
Muy bien. Y papá, dime una situación así muy, muy específica, Isabel, donde tú te hayas sentido que mamá no te tomaba en cuenta, que tomaba en cuenta más a tu hermana que siguió. Dime un ejemplo. A mi hermana que Así, siguió. estabas a lo mejor tú y Sí. estaba tu hermana siguiente a la que sí se parecía mucho a ella y en el Por que tú ejemplo, te si sentías. íbamos a vacunarnos, yo tenía que ser la fuerte y dejarme vacunar, porque como mi hermana era pequeña, ella montaba en pánico y corría por toda la clínica y le tenían que perseguir, pero entonces yo siempre tenía que ser la valiente, entonces me dejaba vacunar. O si íbamos a clase de natación, yo no podía llorar, yo no podía gritar, yo tenía que echarme al agua aunque sintiera miedo, porque mi hermanita estaba llorando. Entonces yo Y siempre eso, tenía que ser como valiente. y eso cómo te sentías tú por dentro, igual en tu corazón, Isabel, cuando veías que mamá hacía esas diferencias entre tú y tu hermana siguiente, o entre los primeros gemelos, ¿verdad? O sea, cuando tú veías cómo comparabas, estaban los gemelos y luego estaba tu otra hermanita y tú estabas en medio en donde mamá, pues estaban los gemelos y tu otra hermanita, y tú en medio y a ti era a quien observaba. ¿Qué sentía esa pequeñita niña Isabel en su corazoncito? Era como miedo de subsistencia, o sea, yo sentía, es que no puede ser que a mí no me quieran, no me vean. Bueno, fui muy gordita porque comía muchísimo, porque era como para tranquilizar mi gran necesidad de que ella me apapachara, me viera, me hiciera sentir importante o su hija querida. Y entonces comía muchísimo. Muy bien. ¿Y papá cómo te trató a ti? A ti específicamente. Isabel, ¿tú cómo lo percibiste el trato de él hacia ti? Híjole. Lo que pasa es que él era muy agresivo con nosotros porque era el típico papá que nos daba de cinturonazos y no nos portábamos bien. Pero por otro lado, me compraba bicicletas, me compraba lo que yo quería. Cuando fui adolescente, desde los 14 me dio coche y siempre me decía qué coche quieres. Entonces, por un lado era muy apapachador y por otro lado era muy regañón. Y yo sufría mucho porque regañaba a todos mis hermanos y yo no podía defenderlos. Yo sentía que tenía que defenderlos porque mi mamá le tenía más miedo a él que nosotros y entonces no nos defendía de nuestro papá. Y yo asumí que tenía que defenderlos a ellos y sufría mucho, pero mucho de no poder defender a mis hermanos. O sea, regañaba a tus hermanos, Y pero a a mí. ti también, a ti no. Sí, A ti también, a todos. a todos en Era muy general. estricto. Muy bien, y también tampoco papá fue así apapachador, cariñoso contigo, tampoco. Era muy duro, pero me decía, eres el orgullo de mi nepotismo. Y yo odiaba esa frase. Y ya hasta que murió, se me ocurrió googlear nepotismo y nada más es favoritismo. Y yo, ¡oh! Nunca supe que era su favorita. Y sí, lloré. Pero a mí nepotismo me sonaba a corrupción. Y nunca, como yo estaba muy enojada porque maltrataba a mi mamá y a mis hermanos, nunca sentí su amor. Muy Y bien. siempre me encuentro puros misóginos, muy parecidos a él. Sí. Mira, Isabel, también me dijiste que un comentario, ¿verdad? De que tú cuando llorabas, así de chiquita, te cargaba papá y ya dejabas de llorar. ¿Eso te lo decía mamá? Sí. ¿En qué tono? Como reclamando de que, ay, con tu papá sí lo querías y a mí no. ¿O cómo tú sentiste ese comentario que te hizo mamá? Pues yo lo sentí neutro, ¿eh? Nunca fue como en mal plan de que a mí no me querías o yo como sufrí, sino que solo dijo que como que mi papá le hace sentir tú ni puedes con la niña, ¿no? A ver, yo la agarro, pero no un comentario malo sobre mí. Inclusive dijo que si se llevaba la cuchara a la boca y yo lloraba, mi papá se enojaba, porque tenía que irme a atender. Bueno, como perdieron gemelos, como que sí te estaban sobreprotegiendo todo el tiempo.
pero mi mamá, yo no sentí que fuera un comentario en contra mía o que sintiera que por mi culpa la habían maltratado. Pues la maltrataba por todo, ¿no? Claro, Isabel. Bueno, pues fíjate cómo desde la infancia, cómo está profundamente, pues, dos heridas presentes, ¿verdad? Están los hermanos gemelos, que mamá, pues, así como que los añoró, ¿verdad? O lamentó esa pérdida. Y luego siempre pasa. Y luego está la hermana en donde es igual a mamá. Igual. Entonces, por eso mamá acepta a ella. Cuando fíjate, una niña, ¿de quién aprende a ser mujer? Pues de mamá, ¿verdad? Mamá. Es su primer prototipo femenino y mamá es quien enseña a ser mujer a las niñas, ¿verdad? Entonces, pero si hay una hermana que esa niña se da cuenta que a la otra hermana, pues la otra hermana es igual que mamá y mamá la acepta, ¿verdad? Porque es igual a ella. Y yo no soy igual que ella. Yo, Isabel, no soy igual que mamá. Entonces, si a mi hermana la acepta, ¿qué es lo contrario a aceptada? Rechazada. Tu percepción, tu sentimiento de niña era que mamá te rechazaba Sí, y luego ese comentario que mamá te decía, es que nada más te carga papá y ya dejas de llorar y está. eso. Ajá, ese es un comentario en donde confirma ese rechazo. Te digo, que a lo mejor tú Sí, así lo percibiste, Leo, es que a veces papá y mamá se comportan de ciertas maneras que no es su intención propiamente el rechazar o herir a los niños, pero esa es la percepción de la niña, ¿verdad? Entonces, ajá, ¿cuál es? Entonces, fíjate, se sintió una niña rechazada, de que hay otras personas a las sí, que sí le ponen atención y a mí no. Y si te sí. das cuenta, cómo se ha ido caminando hasta el día de hoy, de que siempre hay otras personas. Ahí está ese programa de Sí. rechazo. Que hay otras personas Ujú. siempre al lado mío. O sea, de niña yo estuve al lado de los gemelos y al lado Gemelos de mi hermana de la bonita, sí, Ajá. Y las personas o eligen a uno sí, o por darle atención a uno o eligen al otro, pero a mí sí, no. Y, ajá, y este programa se formó de la mujer que te enseñó a ser mujer. Entonces, esa mujer, esa pequeñita Isabel niña, crece hasta ser adulta, pero con el programa ya tienes el circuito neuronal en donde, fíjate, un circuito neuronal es ese programa aquí materializado. Y eso materializado adentro se materializa afuera. Hay una ley en el Kybalión que dice, ¿verdad? Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, por eso los programas que están adentro materializados se materializan afuera. Como es adentro, es afuera. Entonces, afuera, con ese programa tú, pues igualmente materializas el que haya otras personas al lado ujú. y tú percibes que pueden elegir a cualquier otra menos a ti, ¿verdad? Como tú me dices, hoy mismo te acaba Sí, de pasar, pero, pero fíjate cómo tú lo estás materializando por ese programa que ya está dentro bien materializado, ¿verdad? En el diplomado anterior yo les decía, ¿cómo quiero materializar la vida que quiero afuera? Pues lo tenemos que materializar en un programa, ¿verdad? Primero tenemos que materializarlo adentro para que se materialice afuera. Tú tienes ese programa de que eligen a otros y yo me siento rechazada, ya lo tienes materializado adentro. Por eso se te materializa afuera. ¿Qué es lo que hay que hacer? sí, Pues darle a nuestra mente una segunda opción, ¿verdad? Materializar adentro otro programa diferente para que así se materialice afuera. ¿Qué quieres que se materialice afuera, Isabel? El que tú no sientas esa competencia, ¿verdad? En el que tú dejes de percibir que ajá, hay otros al lado, que dejes de percibir esa competencia de que tienes tú al lado y no, que tú te sientas única, ¿verdad? Y que es más, hasta quitar la palabra de elegir, porque también está muy programada eso de que me tienen que elegir.
¿verdad? Y no, al final nadie nos tiene que elegir. Por vibración atraemos. Fíjate cómo es diferente, Isabel. Alguien me elige o nos atraemos, eso es más conveniente, ¿verdad? Ujú. Porque imagínate siempre tener ese programa, Isabel, siempre de que alguien me tiene que elegir, alguien me tiene que elegir. Pues no, ¿verdad? Mejor atraerse por vibración. Y ese otro programa, pues ya se hace con alguna de las herramientas que, como yo les decía en un principio, aquí como terapeutas, que ya sabemos constelaciones, ya sabemos hipnosis, PNL, etcétera, 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 pero a lo mejor lo que nos está costando eh, descifrar es precisamente qué es lo que tengo que sanar. Aquí lo que hay que sanar precisamente pues es esa herida de rechazo, el dejar de sentir que siempre eligen a las personas que están al lado. Y también yo veo muy profundo también la herida de injusticia, Isabel, ¿verdad? Fíjate, se junta el que no me eligen y luego se junta con esa herida de la injusticia en donde es injusto cómo es la vida, es injusto que esa persona se comporte así. Y fíjate cómo en tu vocabulario también lo tienes, ¿verdad? Eligen a otra persona y me están rechazando y también qué injusticia el que le hayan dado el trabajo a la otra Isabel, el que haya dos Isabeles y que Pedro elija a la otra Isabel, qué injusticia, ¿verdad? Entonces, imagínate, se hace un combo perfecto con la herida de rechazo y la herida de injusticia, ¿verdad? Qué injusto. Y fíjate, ¿y dónde se grabó ese programa? ¿Dónde se sembró la semillita que la herida de rechazo, la semillita la puso mamá? Mamá. Y es más, ni siquiera mamá, la vida, ¿verdad? La vida en donde puso a gemelos antes y puso a mi hermanita después de mí, ¿verdad? Ahí se sembró la semillita del rechazo. Y la semillita de la injusticia, tú lo percibiste así. Y fíjate, querías ser quien defendiera a tus hermanos, ¿verdad? Y tú me dijiste, es más, quien tenía que defendernos a todos era mamá, pero mamá no pudo, no nos defendió de papá. Qué injusticia, ¿verdad? Entonces, ahí se sembró la semillita de la injusticia, porque tú asumías que mamá era quien tenía que defender a sus hijos. Y fue una injusticia el que no lo hiciera. Entonces, así se comporta una persona con injusticia. Esta persona tenía que defendernos y no lo hizo. Qué injusticia. Y luego yo quería defender a mis hermanitos y no podía. Entonces, así se forma. Una persona con herida de injusticia le tocaba a esta persona y no lo hizo. Y yo lo quiso hacer, yo quiero hacer justicia, pero tampoco puedo porque estoy pequeñita, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí también se sembró esa semillita de la injusticia. Entonces son esas dos heridas muy marcadas en ti, ¿verdad? Entonces fíjate, ¿y cómo se refleja ahorita? Una persona que siente profundamente esa herida de rechazo, eso es lo primero que ve en la pareja. Por eso, fíjate, te dice esta última persona, es que manejas feo. ¿Qué está haciendo él? Te está rechazando. Es que deberías de ser no sé qué. O sea, puras cosas en las que tú te sientes rechazada. Y luego con una antes, con el maestro, ¿no? Creo que me Ajá, habías dicho, de sí, que te sientes rechazada porque él prefiere irse con la otra. a otra. Entonces, ¿tú cómo te sientes? Pues Rechazada. rechazar, ¿verdad? Entonces, fíjate, así nos damos cuenta de qué herida es lo que tenemos, ¿verdad? Me siento rechazada y qué injusticia es que se me presenten estos hombres, ¿verdad? Entonces, fíjate, otro ejemplo en lo que me contaste de una herida de rechazo es muy característico en una persona con herida de rechazo de que evite las situaciones, porque se le dice apego evitativo, ¿verdad? Yo evito estar o el empezar, evito, porque
inconscientemente ya sé que me van a rechazar. Entonces, todas las personas, aquí es un comentario que le hago a todos los compañeros que ya son terapeutas, todas las personas que pasan un tiempo prolongado sin pareja, así como Isabel, ¿verdad? 25 años, o 10 años, 14 años, 5 años, las personas que dejan pasar muchos años sin pareja, ahí es el primer lugar al que hay que ir a indagar la herida de rechazo, porque esa persona con herida de rechazo dejan pasar mucho lapso de tiempo por eso, evitan evitan estar en pareja porque te digo, dice, pues ¿para qué si me va a rechazar? ¿Para qué si me va a decir que me va a ver todos mis defectos, ¿verdad? O sea, me va a rechazar. Y son personas que pasan mucho tiempo sin pareja. No. Entonces, ¿qué es lo que hay que sanar? Entonces, ya ven que les digo, la propuesta de este primer abordaje es saber determinar exactamente qué es lo que tengo que trabajar con la persona. En este caso, pues la herida de rechazo y la herida de la injusticia por la historia de vida que ahorita nos platicó Isabel. Y ya como compañeros terapeutas, en las herramientas que ustedes utilicen, constelaciones, biodescodificación, hipnosis, cualquiera, ya ir, pero fíjense cómo ya van a abordar diferente, porque ya saben exactamente a dónde ir, ¿verdad? Ya lo determinamos aquí, porque si no lo sabemos, podemos hacer una constelación, podemos hacer una hipnosis, pero ir a la deriva, no sabemos sin saber qué sanar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues mañana platicamos ya detalladamente los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, para que inclusive les digo, puede ser como, si ya somos terapeutas, una sugerencia de cómo seguir esa estructura o como un trabajo interno de introspección y decir, ah, caray, pues ya sé. Entonces, por ejemplo, mira, ya ven que yo les decía ayer, tener una hojita de mamá y una hojita con papá. Por ejemplo, tú, Isabel, podrías escribir en la hojita de mamá, mamá, mi percepción fue que te preocupaste, toda tu atención estaba con los gemelos y con mi hermana. Yo me sentí no observada, me sentí rechazada, me sentí que me hacías menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y en tu hojita con papá, eras muy agresivo, nos regañabas, eras muy duro, no fuiste cariñoso, no fuiste claro conmigo, porque fíjate, qué bonito hubiera sido que papá te hubiera dicho, Isabel, a lo mejor ahí entre ustedes, ¿verdad? Hija, tú eres mi hija preferida, que a lo mejor no es lo más conveniente en un papá, ¿verdad? Pero fíjate, ya te decía que eras el orgullo de su nepotismo, ¿verdad? Entonces, o sea, te quería decir que te quería, ¿verdad? Papá, no fuiste claro, yo ahora entiendo que me amas, pero fuiste muy confuso conmigo, y eso me generó, en un principio hasta malos pensamientos de que era algo malo, ¿verdad? La palabra nepotismo, ¿verdad? Entonces no fuiste cariñoso, etc. Todo eso. Y el viernes vamos a hacer un ejercicio para sanar todo eso de papá. Y el viernes con papá y el sábado vamos a hacer un ejercicio para sanar todo eso que escriban de la hojita de mamá. Y como les digo, con ese ejercicio que vamos a hacer el viernes y el sábado, sanamos entre un 80 y un 90% de todo eso, ¿verdad? De todo eso, el rechazo y el tema de la injusticia. Por eso enfócate en eso, en tus hojitas, Isabel. Sí. Todo lo que papá y mamá te hicieron sentir rechazada y tratada con injusticia, ¿verdad? Y les Sí. digo, en ese ejercicio, si lo hacemos bien, 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 hasta un 90% podemos sanar. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con esos ejercicios? Lo que te decía Isabel, grabar otro circuito neuronal, poner otro circuito neuronal que materialice en tu vida cosas diferentes. Y digo un 90% porque por ahí pueden quedar cosillas sueltas, pero ya es mucho más fácil sanar, ¿verdad?
¿Qué te parece, Isabel? Muchísimas gracias. Sí, nunca había visto esto, que yo había quedado en medio entre los gemelos y mi hermana idéntica a mi mamá, y que siempre estaba como pensando eso, ¿no? Siempre nos eligen, estos porque los perdió y ella porque es igual a mi mamá. Y yo, a mí quién me ve, y nunca lo había visto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Isabel. Y vamos, parece que quedan unos minutitos. Vamos a compartir, nos da tiempo para compartirles la presentación y presentarles estos 8 pasos, ¿verdad? Y les digo, es la estructura que yo siempre sigo y me ha funcionado. Por ejemplo, si fuera ya una terapia con Isabel, pues ahí yo ya me iría a la hipnosis directo, y en la hipnosis, ya ven que yo les decía ayer, nos iríamos por hipnosis ya directamente a la vivencia de ella, en donde ya más precisa en su infancia se grabó ahí la herida de rechazo y la sanamos para programar, para hacer otro circuito neuronal, y una vez que abre los ojos después de hipnosis, pues ya ella empieza a materializar otra realidad. Una sesión para eso y otra sesión para sanar esa herida de la injusticia, y con, ya con toda la precisión de la hipnosis, pues irnos al momento en el que ella percibió esa sensación, ¿verdad? Vivió esa sensación y se grabó esa vivencia de, de la injusticia. Mire, déjenme pasarles. Ahorita estaba viendo un comentario de que aquí terminamos a las 3:30. Son como 3:20, ¿verdad? Más o menos. Nos quedan 10 minutitos para, miren, estructura de la terapia. Esto es lo que les quería decir, para que lo puedan escuchar la otra compañera que también se llama Isabel, que dijimos que pues ella, iban a estar un día una y otro día otra, para ya no hacer los mismos comentarios que le hice ahorita a Isabel, ¿verdad? Sino ya nos vamos directo al conflicto. Miren, en el primer paso de esta estructura que yo propongo es las aclaraciones antes de definir el motivo de la terapia. Y ya ven que yo les dije que tenga confianza en el proceso. Yo no soy la persona que juzga, se burla, critica, etcétera. Solo seré su espejo. Y luego, a mis preguntas te pido que contestes objetivamente, sin comentarios subjetivos. Te interrumpiré cuando así lo note, ¿verdad? Porque si no decimos que vamos a interrumpir, nuestro consultante lo puede tomar como, pues sí, ¿verdad? Como, que somos maleducados, que no las dejamos hablar, ¿verdad? Pero es que si dejáramos hablar así en una sesión completa a nuestro consultante, ahí se nos iría el tiempo. Y sí serviría un poco porque la persona se desahoga, pero ya después a esa persona le van a decir, oye, ¿cómo te fue con el psicólogo? Ah, pues no sé, dice, porque pues nada más estuve, hable y hable y hable, y a lo mejor hasta lloré, pero pues por lo menos me desahogué, ¿verdad? Pero no le dimos, no fue productiva esa sesión. Por eso yo normalmente digo eso, ¿va? Cuando note que estás diciendo algo subjetivo, te interrumpiré. Pero si se dan cuenta, Isabel, pues ya tiene preparación, y fue muy clara, fue muy directa en los comentarios que me hizo. Y luego también esta aclaración que dice, contesta de manera espontánea, así como te llega la información, sin filtro, sin pensarla, ya que al pensarla entran los juicios, los juicios que no nos sirven. Y luego dice, hacer el ejercicio de contestar espontáneo a la palabra que le diga, el ejercicio que le dije de mamá, papá, etcétera, etcétera. Y ahora sí, el paso número 2 fue, ahora sí definimos el motivo de la terapia, explicándole al consultante lo que es un conflicto y lo que es un estrés, para que ahora sí, con ese conocimiento, con esa comprensión, ahora sí la persona pueda decir más claramente y tenga más éxito la sesión, el que la persona, el consultante, ya sepa a lo que es un conflicto. Y luego el paso 3 es preguntarle a la persona, ¿cómo vives ese conflicto en la actualidad? Ya ven que yo le pregunté a Isabel, a ver, dímelo así, con un ejemplo muy específico, ¿cómo lo vives? Porque ella me comenzó diciendo que no tenía pareja, 25 años, y que siempre algo pasa, pero no se da, ¿verdad? Entonces, a ver, yo por eso le dije, a ver, dime un ejemplo muy específico de cómo vives esa situación. Y ya, pues lo último con esta persona, ¿verdad? Entonces, detállame
una situación muy concreta de manera objetiva. Y ahí entre paréntesis le puse encontrar el estado emocional en ese momento. Por eso yo le decía, a ver, con esta persona, ¿cómo de que te empezó a decir que manejas feo, que te metas a un curso de, o sea, que le empezó a decir cosas para hacerla sentir rechazada? Yo le pregunto a la persona, ¿y eso cómo te hace sentir? ¿Te sentiste triste, frustrada o cómo te sentiste? Para ver qué emociones siente la persona al sentirse rechazada, ¿verdad? Y luego el punto 4 dice, puedo preguntar sobre una situación similar en algún otro momento. Es cuando yo le dije, a ver, platícame otro ejemplo en donde te haya pasado lo mismo con una pareja. Y ya me platicó que era el maestro, que era divorciado y le habló o sea, vivió el mismo rechazo. Y ya ven que yo le pregunté, ahí dice entre paréntesis, para verificar si siempre tiene el mismo estado emocional en vivencias iguales o parecidas. Y ya yo le pregunté, a ver, ¿y eso cómo te hizo sentir? El que tú percibieras, al menos tu percepción fuera de que él le pone más atención y cuidado a la ex esposa. Ah, pues me siento así y así y así. Entonces fíjense cómo, ¿esto para qué? Entre el paso 3 y el paso 4, el objetivo de esos pasos es determinar si vive exactamente lo mismo y siente exactamente lo mismo en cada situación, ¿verdad? Ese sentimiento de frustración, de que no me eligen, de que eligen a otra persona. Y luego el paso 5, ahora sí, buscar un momento en la infancia para ver si se vivió una situación similar con los padres, ¿verdad? A ver, ¿cómo te trataba mamá, ¿verdad? Entonces, como ya trae esa preparación con los comentarios que le hice, de manera espontánea se le presenta, el inconsciente le manda las imágenes relacionadas a lo mismo. Y ya ven que me dice, pues mamá tuvo gemelos, pero murieron, y luego pues nació ella y ya yo me sentí que a mí ya no me tomaban en cuenta, me sentí rechazada, no observada y ya fíjense, con sus propias palabras ya está hablando de rechazo. Y luego cuando yo sé que hay rechazo, quiere decir que hubo un hermano al que sí, al menos la percepción de ella era de que sí le ponían atención, ¿verdad? Siempre que hay rechazo, siempre hay un hermano al que ella percibió que a ese otro hermano sí lo observaban, sí le ponían atención, sí lo cuidaban, etcétera, etcétera. Por eso yo le pregunté, a ver, ¿y tu hermanas, qué más hermanos tienes? Ah, tus hermanas. Y, y ya muy específicamente, como ya sabía por dónde ir, a ver, ¿y de esas hermanas tú sentiste que a quién le pusieron más atención? Y fíjense cómo coincidió, ¿verdad? De que, ah, pues a mi hermana, la siguiente de mí, se parecía a mamá y mamá le daba atención. Ahí confirmo de que se sintió rechazada desde niña, rechazada porque tenía una hermanita en donde a esa hermanita sí la aceptaban. Entonces, si a mi hermana la aceptan, por consecuencia, pues a mí yo me voy a sentir rechazado, ¿verdad? Entonces, fíjense, ese paso 5 es para buscar de que se siente igual de rechazada ahorita de adulta que igual que eso inició en la niñez, ¿verdad? Y luego, miren, fíjense, como el paso 6 es cómo era la vida de pareja de los padres. Aquí, fíjense, aquí puede ser que el paso 6 a lo mejor ya fue tan clara la información de que ya sabíamos por dónde era la cosa, ¿verdad? Ya no hubo la necesidad de decirle, a ver, papá y mamá, cómo se trataban entre ellos de pareja. Que al final, pues sí, hubo comentarios por parte de Isabel, ¿verdad? Que papá era agresivo y con todos en general y entonces, pues ahí, y por las mismas formas de hablar de Isabel y los comentarios, por eso un terapeuta debe de estar bien pendiente de cada palabra que menciona la persona, ¿verdad? De que, pues yo quise defender a mis hermanos, pero no los defendí, y quien tenía que defender a mamá, quien tenía que defender a mamá y no nos defendía, ¿verdad? Y yo quería defender a mis hermanos, pero tampoco podía, ¿verdad? Entonces,
cómo ahí sus mismas palabras hablan de injusticia y coincidía con sus vivencias actuales de que qué injusticia de que a la otra Isabel le dieron el trabajo nada más por llamarse igual y qué injusticia de que ahora somos, o el día de hoy éramos dos Isabeles y podían no haberme elegido a mí, ¿verdad? Entonces, sus palabras de Isabel, si se dan cuenta, siempre en su vocabulario cotidiano, al menos en este ratito, era de mucho rechazo y mucha injusticia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la infancia para corroborar, ¿verdad? Y luego el paso 7 dice, encontrar en dónde se pudo haber generado el aprendizaje inconveniente. Por eso es donde yo, en mí, dentro de mí, ya decía, caray, pues el rechazo se lo provocó mamá, la injusticia papá, etcétera. Y yo poderme dar cuenta y por medio del lenguaje de Isabel, de toda la plática, por eso es bien importante anotar en un terapeuta para que no se le olvide nada, ¿verdad? Y yo voy anotando nada más palabras claves. Se sintió rechazada, no seleccionada, que fue injusto que a la otra compañera le dieron el trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego el paso 8 ya es la toma de conciencia y cambio de percepción. Toma de conciencia es, ahora sí, le digo, ahora sí, Isabel, por lo que me has dicho, detecto esto. Yo le digo lo que yo pude ver, ¿verdad? Que eso, que fue tratada con injusticia por papá, rechazo con mamá, y ella me confirma si sí es cierto o no por medio de su percepción. Si se dan cuenta que Isabel dijo, caray, pues sí, ahora sí me doy cuenta de que yo estaba en medio, ¿verdad? En medio de los gemelos y en medio de mi hermana chica, ¿verdad? Ya me di cuenta, aunque algo era aparentemente obvio, pero ella cambió su percepción, ya se dio cuenta de que es así y de que como así es desde pequeña, así mismo es en la actualidad, ¿verdad? De que se siente que está entre una persona y otra persona y el otro, un tercero va a elegir a cualquiera de las otras menos a ella. La van a rechazar a ella y qué injusticia de que haya personas a mi lado, o sea, qué injusticia de que haya otras opciones, y no sea yo la primera opción o la única opción, ¿verdad? Entonces, el cambio de percepción, la toma de conciencia se la comunica el terapeuta al consultante de qué encontró y el cambio de percepción es lo que queremos lograr, que la persona se dé cuenta de cosas que no se había dado cuenta antes. Y con ese solo cambio de percepción, fíjense, ahí ya se grabó un circuito neuronal nuevo en Isabel. O sea, con este ejercicio pequeñito que hicimos, ya grabamos un circuito neuronal nuevo en Isabel, porque es algo que ella no sabía. Fíjense, entonces, ese nuevo circuito neuronal ya le va a empezar a dar un beneficio a Isabel. Por eso les digo, desde este primer abordaje en la terapia ya logramos algo. Y con la segunda parte del abordaje, que ya es ahora sí aplicar una técnica de hipnosis, constelaciones, terapia cognitivo-conductual o cualquiera que utilicen, ahí se logra el otro 50%, ¿verdad? Para darle a nuestro consultante en una terapia ya un beneficio muy grande, ¿verdad? Nuevos circuitos neuronales. El consultante cuando entre con nosotros a terapia, entra con un circuito neuronal que es su programa original de la infancia y cuando sale, tiene que salir con nuevos circuitos neuronales gracias a esa sesión. Con una sola sesión podemos implantar nuevos circuitos neuronales a nuestros consultantes, muchachos. Muchas gracias. Entonces, fíjense, ya les platicamos la estructura. A las compañeras que nos hagan el favor el miércoles y jueves, pues ya nos vamos a ir directo al conflicto. ¿Qué les parece? Muchas gracias a todos, a Isabel por compartirnos esta parte de su vida y nos vemos el día de mañana para la tercera sesión, compañeros. Muchas gracias.